Bueno, muy buenas tardes para todos. Nos encontramos otra vez en este espacio de ciencia, un espacio académico de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Córdoba en los coloquios de física, y hoy tenemos un invitado súper especial que nos va a compartir un tema pero súper chévere, súper de moda. Y bueno, tenemos al ingeniero Jean-Philippe Bernier. Él trabaja en cuántica, en información cuántica, y tenemos la conferencia hoy, Demos un salto cuántico en nuestras vidas. Ya les voy a hablar un poco acerca de Jean-Philippe y su trayectoria. Jean-Philippe Bernier es CEO del grupo empresarial Bernier y líder de proyectos en Anycube and Speed Quantum Tech, emprendedor por convicción, apasionado de las tecnologías disruptivas y ciencias exactas, aplicándolas a resolver necesidades y oportunidades en los modelos de negocio. Actualmente con 20 años de experiencia en soluciones de inteligencia artificial y más de 5 años investigando algoritmos en computación cuántica. Es un tema que está muy de moda, la computación cuántica y la inteligencia artificial. Nosotros acá en la Universidad de Córdoba tenemos un grupo bastante chévere que trabaja con ciencia de datos. Es un placer tener a Jean-Philippe esta tarde con nosotros. También tenemos presente al profesor Cristian Sousa, profesor del Departamento de Física. Profesores, muy buenas tardes para ustedes. Bienvenidos a este espacio de los coloquios de física, y es un placer tenerlos acá con nosotros. Profesor Cristian Sousa, buenas tardes. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola a todos los que están conectados y muchas gracias por este espacio en el coloquio de física. Para no alargar la conversa, para mí también es un placer tener aquí a Jean-Philippe Bernier, un amigo que tuve la oportunidad de conocer en un evento muy importante que se hizo de información cuántica y de tecnologías cuánticas a nivel latinoamericano, pero con gente involucrada de todo el mundo. Entonces, Jean-Philippe, te damos la palabra, por favor, el escenario es tuyo y bienvenido. Hola, buenos días, buenas tardes ya a todos. Profesor Cristian, profesor Hernán, un gusto a toda la universidad. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por permitirme compartir con ustedes hoy un poquito sobre esta oportunidad que tenemos nosotros los colombianos, los latinos, del lado de la computación cuántica. Más que una charla técnica y de profundizar hoy en términos de computación cuántica, yo quiero mostrarles un panorama general de todo lo que está sucediendo hoy en este mercado de computación cuántica, qué podemos nosotros comenzar a trabajar, qué son cosas reales y qué son tal vez mitos sobre la computación cuántica, para que demos ese salto cuántico en nuestras vidas y para que nos montemos en esta ola de tecnología que puede transformar nuestras vidas, que puede transformar la capacidad tecnológica del país y sobre todo generar un beneficio. Voy a compartirles mi presentación y comenzamos este viaje, esta aventura, a través de lo que puede ser la oportunidad de computación cuántica. Si quieren conocer un poquito más del tema, los invitamos a seguir los contenidos que generamos en Spin Quantum Tech. Es nuestra unidad de negocio, nuestra startup colombiana enfocada en computación cuántica. Ya llevamos 4 años, un poco más de 4 años realmente, desarrollando algoritmos, trabajando en la investigación, transfiriendo y compartiendo conocimiento con todos los colombianos, específicamente sobre cómo se puede aprovechar esta oportunidad, que se une con 2 tecnologías de la mano, computación cuántica e inteligencia artificial. Les dejo acá algo de nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Y bueno, a todos bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este escenario. Profe, tenemos 20 conectados ya aquí en YouTube, y les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del canal de YouTube. Y muchas gracias otra vez, ingeniero Jean-Philippe. Como dijo el profesor Cristian, todo el escenario es para usted. Gracias, súper. Invitados a que se sigan conectando más. Quisiera comenzar con una reflexión importante. Esto, y me encanta mostrarlo siempre que hablo de computación cuántica, sale del libro de Lecciones de Liderazgo de Steve Jobs, escrito por Walter Isaacson. Y él dice: cuando te quedes atrás, da un salto hacia adelante. ¿De dónde sale esta lección
y vale la pena entenderla desde el mundo de los negocios, porque justamente el mundo de los negocios es el que comienza a hacer un movimiento en la economía, el que genera la capacidad de innovación y que se den muchas oportunidades y desarrollo. Devolviéndonos prácticamente 20 años en la historia, cuando Apple hace el lanzamiento de su primera versión de los computadores iMac, que eran esos computadores que por primera vez eran redonditos, transparentes, traían colores muy atractivos y muy bonitos, salen estos computadores al mercado y salen por la misma fecha Hewlett Packard con un computador típico de Hewlett Packard, una caja ahí rectangular, un cubo rectangular casi, negro, no tan bonito como los Apple y toda la cosa, pero con una diferencia significativa. Hewlett Packard lanza sus computadores con unidad escritora y lectora de DVD, y Apple tenía su computador únicamente con unidad de escritora de CDs. Alguien le dice a Steve Jobs, les dice, pues nuestro próximo modelo va a salir con una unidad más rápida de escribir y leer DVDs. Y Steve Jobs les dice, no, ya esta la ganó Hewlett Packard, ahora tenemos que salir con algo más novedoso y dar un salto en nuestras vidas realmente. Y es cuando Steve Jobs y Apple hacen el lanzamiento de iPod, iTunes, y tal vez muchos ya vimos cómo eso transformó toda la industria de música, de contenido. Comenzaron a salir los App Store y comenzaron a salir una serie de alternativas y dispositivos que eliminaron y mataron los CDs, los DVDs del mercado, que transformaron y generaron oportunidades para muchísimas industrias. ¿Por qué quiero mencionar y comienzo con este proceso? Porque computación cuántica, y con lo que les voy a mostrar hoy en día, es tal vez una oportunidad 100 veces más grande, si me puedo quedar corto, de lo que sucedió en la época de lanzamiento de iPod y iTunes. Y es la oportunidad, tal vez en las condiciones, momento ideal para que nosotros nos montemos en esta nueva ola de tecnología y comencemos a aprovecharla. Lo que yo quiero mostrarles durante estos siguientes minutos es justamente la reflexión de por qué queremos nosotros o debemos montarnos en computación cuántica y cómo podemos comenzar a hacerlo. No se trata solo que queden con la idea de, y bueno, esto suena chévere, sino por dónde puedo comenzar específicamente a utilizar y a profundizar en este mundo de la computación cuántica. Lo primero que quisiera que pensaran ustedes en este momento es cuál ha sido el cambio más grande que se han enfrentado en sus vidas. Tal vez cuando comencé a hacer esta reflexión en el 2019, las respuestas no eran tan fuertes. Yo diría que muchos de nosotros el cambio más grande que hemos enfrentado o que consideramos más grande en este momento ha sido pandemia y todo lo que ha sucedido con COVID. Pero seguramente nunca hemos enfrentado un cambio que vaya a revolucionar las cosas tanto como lo puede hacer computación cuántica. Y ya van a comenzar a entender poco a poco el significado de por qué computación cuántica va a significar un cambio tan grande. Quisiera devolverme todavía un poquitico más hacia atrás, este poquitico son unos cuantos siglos, y entonces cuando teníamos nosotros la invención de la máquina de vapor, todo lo que comenzó y esa primera revolución industrial que se dio alrededor de la máquina de vapor y esa oportunidad de cambio que se dio, esa industrialización y ese crecimiento de nuevas empresas, y no nos digamos mentiras, también la desaparición de otros tipos de modelos de negocio, pero lo que se dio fue una nueva forma de crecimiento. Viene después todo lo que está de la mano de la electricidad, la bombilla. Entonces, nuevamente la electricidad como viene y transforma el mundo en el que estamos nosotros en este momento. Son cambios grandes y me gusta marcarlos. Ya van a ver por qué quisiera marcar estos. Viene un salto grande. Esta charla se trata de dar saltos cuánticos. Este es otro salto de un siglo, un poquitico más. Esta es una imagen de la computadora ENIAC, que para su entonces era la supercomputadora más grande del mundo, y fíjense el tipo de escenario que era un cuarto completo de computadora. Hoy en día les aseguro que cualquiera de nosotros tiene más poder de cómputo en su celular que lo que esta supercomputadora tenía en su época, pero para su época era un avance inmensamente significativo. Y si seguimos dando saltos, pues hoy en día los procesadores son unos pequeños chipsitos y unas cositas que
ocupan unos escasos centímetros o ya incluso milímetros en nuestros computadores. Los celulares tienen capacidades de muchos cores de procesamiento. Algunos celulares hablan de procesamiento neural, los procesadores de nuestros computadores, las GPUs, muchos tipos de estos tienen unos niveles de procesamiento y cada día más estamos avanzando en ese significado. ¿Por qué se hace importante hablar de computación cuántica? Yo aquí a profundizar un poquito, tengo entendido que muchos de ustedes están en el programa de física, en el programa de matemáticas, entonces irnos no tan lejos, década de los años 90, el físico Richard Feynman comienza a hablar de los términos de mecánica cuántica llevados al mundo de la computación y comienza con una idea por allá que era idea en ese entonces, ¿no? Si podemos utilizar los estados de spin del electrón para generar capacidad de cómputo y representar información. Algo que en ese entonces era netamente teórico, no había tecnología, no había la comprensión de la ciencia que tenemos hoy en día, pero es el nacimiento de lo que comienza. Aquí quiero mostrarles algo interesante y por qué se hace fundamental comenzar a hablar de computación cuántica. Este es un estudio de 2016, quiero resaltar aquí, 2016, tienen ubicado a computación cuántica como una tecnología que se va a dar en más de 10 años. Entonces este estudio coge y nos dice a nosotros, vea, piense que computación cuántica va a venir dentro de los próximos 10 o más años. Y ahora quiero que de 2016 hagamos un salto a hoy, 26 de agosto de 2021. Hoy en día ya existen computadoras cuánticas que tienen la capacidad de resolver algunos pequeños problemas del mundo real. Esa es la realidad. ¿Qué sucedió finalmente? La tecnología, con pandemia, sin pandemia y con lo que esté sucediendo, se ha ido desarrollando incluso más rápido de lo que esperábamos y no pasaron 10 años. No ha llegado 2026, 2027, 2030 y hoy 2021, a la mitad del camino, ya tenemos computadores cuánticos. ¿Que todavía existe una gran oportunidad por seguir desarrollando la tecnología cuántica? Claro que sí. Y yo soy de los que cree que los que estamos en esta época, los que estamos viviendo esta década, pues vamos a ver únicamente el nacimiento de la tecnología cuántica. Vamos a ver en esa similitud los ENIAC, esas computadoras ENIAC de la computación cuántica. Pero lo que van a ver las siguientes generaciones en 30, 40 años en computación cuántica van a ser unos desarrollos todavía más impresionantes y más avanzados. Yo creo que fácilmente computación cuántica va a ser una tecnología que va a dar avances, desarrollo y de qué hablar fácilmente por los próximos 100 años en la humanidad. Entonces, cobra mucho sentido también que por primera vez los que estamos en esta generación tengan 15, tengan 17, tengan 20 años, tengan 50, tengan 60 años o intermedios, podemos montarnos en esta ola de la computación cuántica. Y fíjense que hablo de esta ola, pues aquí esta gráfica, pues digamos que es la ola en la que yo les estoy diciendo. Estamos a la oportunidad de montarnos cuando la ola todavía se está formando. Cuando ya la ola comience a bajar, cuando ya la ola comience a romper, pues seguramente ya nos habremos quedado tarde en este tipo de tecnologías. Es como si dijéramos nosotros, hoy en día, ya hoy en día no es novedoso decir comprar un celular con pantalla táctil. Hace 15 años, 16 años, un celular con pantalla táctil era wow, lo mejor. Hoy en día un celular con pantalla táctil pues es lo básico. Los computadores tienen pantallas táctiles, los aeropuertos las tienen, los supermercados, los restaurantes, uno encuentra una pantalla táctil en cualquier lugar. Hace unos años una interfaz de lenguaje natural en la que yo hablara y le diera una instrucción era súper wow. Hoy en día se está convirtiendo en algo común. En el año, ¿qué habrá sido eso? Por allá, yo creo que 2012, cuando Apple sacó el primer celular con Siri y Siri era capaz de entender algunos comandos de voz y eso era supremamente novedoso. Hoy en día Siri tal vez puede ser de los asistentes más quedados en el mercado y existen asistentes con mayores capacidades que hacen una gran cantidad de cosas. Entonces, fíjense que esto es un tema de en qué momento me monto yo en esa ola correcta. Y eso es lo que yo quiero que conversemos el día de hoy.
Montémonos en la computación cuántica. Hoy, 2021, 26 de agosto, yo debería comenzar a leer recursos, a leer información y aprender de computación cuántica, porque eso es lo que me va a permitir montarme en una siguiente ola de tecnología. Una ola de tecnología donde mi perfil pueda tener un mayor impacto, sea un perfil más valorado para las empresas, sea un perfil que tenga la capacidad de transformar la vida de mi familia, de transformar el mundo, de transformar la sociedad y la comunidad en la que yo tengo un impacto directamente. Hablábamos en backstage con el profesor Hernán y con el profesor Cristian sobre cómo hoy en día muchos astrónomos, muchos físicos, matemáticos y otras carreras científicas están migrando hacia la ciencia de datos y están teniendo éxito en la ciencia de datos. Y justamente es porque hoy en día muchas de esas habilidades de conocimiento están siendo demandadas en esta ola que se está buscando crecer. Hay algunas tecnologías que yo quisiera tuvieran ustedes aquí en esta gráfica también, que se van a relacionar mucho con computación cuántica. Por ejemplo, aquí en Speech to Speech, entonces máquinas o tecnologías que sean capaces de hacer traducción instantánea, y esto lo marcan aquí como tecnologías de 2 a 5 años en el 2016. Ya hay muchas tecnologías que son capaces de hacer eso. Vean aquí, marcan criptomonedas. Las criptomonedas, yo creo que se quedaron cortos, que ya no eran de 5 a 10 años, sino hoy en día existen más de 300 criptomonedas en el mercado. Y por aquí comienzan a encontrarse cosas relacionadas con inteligencia artificial, vehículos autónomos y muchos otros tipos de tecnologías en este proceso. ¿Por qué quiero que tengamos también en cuenta que computación cuántica necesariamente nos hace pensar en otras tecnologías? Porque tenemos que resolver un reto considerable de procesamiento, y eso es lo que les quiero traer acá. Quiero que hablemos un poquito de este gran concepto que se habla hoy en día de inteligencia artificial. Nos han llenado de muchísimos aspectos de inteligencia artificial. Estamos lejos todavía de tener una inteligencia artificial general. Tal vez asustan cosas como lo que mostraba Tesla hace tal vez unos días, un poco más de una semanita, del robotcito ese que muestran de Tesla y todas las cosas. Pero una cosa es un robot, una inteligencia artificial que sea capaz de hacer unas pocas acciones, y otra cosa una inteligencia artificial que realmente tenga unas capacidades más generales, más aumentadas y mucho más interactuables con todo el entorno en el que se encuentra. ¿Y por qué eso genera limitaciones hoy en día? Y hay dos razones por las cuales computación cuántica comienza a encajar aquí perfectamente y ayudar. Primero, no tenemos todo el poder de procesamiento, y segundo, tenemos que dar el siguiente salto en los modelos matemáticos. Voy a nombrarles uno que tal vez muchos de ustedes conocen, y es un modelo matemático muy utilizado en inteligencia artificial y que lleva unos, digo yo, cuantos añitos en la humanidad. Hoy lo llamamos regresión lineal, pero no es más que la ecuación dependiente de la recta. ¿Hace cuántos siglos conocemos la ecuación de la pendiente de la recta? Y es uno de los algoritmos de inteligencia artificial. Y eso hace una razón de que tenemos que evolucionar nuestro lenguaje matemático. Y fíjense que ahí comienza a entrar que computación cuántica no es solo programación, no es solo ciencia. Ya hablamos del modelo de negocio, ya tocamos temas de por qué los negocios, ya estamos tocando temas de por qué ciencia, estamos comenzando a tocar los temas de por qué tecnología. Entonces, tenemos que pensar nuevos modelos matemáticos, un lenguaje matemático más evolucionado y diferente, y nuevas capacidades de procesamiento de los datos que nos permitan a nosotros llegar a esos siguientes niveles. Y ahí es específicamente donde llegamos a todo el tema de por qué computación cuántica. Esto es un ejemplo de cómo luce una computadora cuántica basada en superconductores. Muy seguramente esta imagen es de la computadora cuántica de IBM. Y entonces quisiera que comenzáramos a hablar acá específicamente, pues, ¿qué es computación cuántica? Si lo quisiéramos resolver de la forma más sencilla, podríamos decir que computación cuántica es la siguiente generación de procesamiento, que a diferencia del procesamiento clásico basado en transistores, pues este procesamiento utiliza leyes de la física cuántica para lograr ese intercambio de información y ese procesamiento.
con las bondades y los retos que significa utilizar el mundo de la física cuántica para generar o administrar información de alguna forma. Si lo lleváramos en términos de negocio, una explicación de computación cuántica en términos de negocio, podríamos decir algo tan sencillo que lo que el supercomputador más grande del mundo le podría tomar 200 años en resolver, una computadora cuántica de capacidad suficiente, que hoy en día todavía no tenemos, pero está muy cerca, podría resolver en 10 segundos o menos. Entonces, ¿qué significa eso para una empresa? ¿Qué significa eso para la economía, para el desarrollo científico? Oportunidad y tiempo en obtener respuestas, procesar datos y avanzar como nunca antes lo habíamos tenido. Entonces, más allá de decir que computación cuántica es un nuevo método de procesamiento utilizando el spin de los electrones para compartir información, pues podemos decir que computación cuántica es una nueva oportunidad de procesamiento en el cual nosotros podemos obtener respuestas derivadas de esos procesos de cómputo en unos tiempos mucho más cortos, resolviendo problemas mucho más complejos, exponencialmente más complejos. Tal vez aquí sale alguna pregunta importante y entonces todo se va a traducir en computación cuántica. Yo voy a tener un Android cuántico, un iOS cuántico, voy a tener Windows cuántico, Linux cuántico, y la respuesta será: seguramente no va a suceder eso. No va a dejar de existir el mundo de computación tradicional o clásica, pero lo que sí va a suceder es que estos dos mundos se van a conectar y seguramente vamos a comenzar a obtener soluciones híbridas que hablan y que están entre el mundo clásico de computación y el mundo cuántico, ofreciendo soluciones y resolviendo problemas empresariales de la humanidad que hoy en día no hemos logrado resolver. Quisiera traer una reflexión aquí de por qué es tan importante la computación cuántica, de algo que todos en la humanidad hemos vivido en los últimos 24 o 18 meses: COVID-19. Sale esta enfermedad, genera una pandemia, salen muchas empresas diciendo: voy a poner todo mi poder de cómputo para desarrollar curas, para desarrollar vacunas, para desarrollar soluciones, algunas cosas. Pasan meses en el año 2020 y no existían soluciones reales derivadas de procesamiento de inteligencia artificial o cosas por el estilo. Incluso IBM puso su máquina, el IBM Summit, a procesar posibles combinaciones para generar soluciones y después de 3 meses no tenían ninguna solución. Muy seguramente, con una computadora cuántica de las capacidades correctas, y si el COVID hubiera llegado tal vez 2028, 2030, que tuviéramos mejores computadoras cuánticas, hubiéramos podido desarrollar mejores vacunas. No vacunas que tenemos que estar reinyectando cada ciertos meses, no vacunas que son simplemente como un pequeño alivio o algún tipo de manejo en el cuerpo, sino vacunas reales que hubieran podido generar una solución. De pronto incluso medicinas y un manejo diferente de la pandemia, porque hubiéramos podido simular diferentes escenarios. Hoy en día, simular un escenario que contemple todas las variables del entorno mundial, pues no existe una computadora que pueda hacerlo. Computación cuántica va a lograr esto y ya van a ver por qué lo va a poder lograr. Quiero que vean, este es otro ejemplo, otra foto de una computadora cuántica. ¿Y por qué traigo estos tipos de ejemplos? Esta también está basada en superconductores. Porque pues estamos acostumbrados a ver nuestros computadores, sea el portátil, sea el de escritorio, sea una tablet, incluso el celular, pues como unas cosas pequeñitas, unas cosas sencillitas con un diseño, y pues las computadoras cuánticas hoy en día son algo totalmente diferente, que utilizan unas tecnologías muy diferentes e incluso van evolucionando. Antes eran edificios así como esa computadora de ENIAC, y hoy en día fíjense la evolución y lo real que son estas computadoras cuánticas. Pues aquí ya tenemos esta de IBM que se llama System One, el IBM Cube, y es una computadora de esta forma donde aquí viene metido toda la tecnología de superconductores, y fíjense el tipo de computadora que es. Claro, yo ese es el que llamo el portátil cuántico hoy en día, ¿no? Con un montacargas usted lo mueve de un lado para el otro, pero pues ya lo puede mover, ya no es mover un edificio. Pero dirán ustedes, pero es que solo IBM, no. Vean, está otra empresa, D-Wave Systems, ya tiene computadoras cuánticas metidas dentro de un rack.
Y así como estos, existen otra cantidad de marcas que hoy en día tienen computadoras cuánticas. Eso hace que esa curva que veíamos, pues que realmente tenemos que hoy 2021 ponerle cuidado a la computación cuántica, porque no va a ser una ola que va a llegar en 2 o en 3 años y que yo pueda decir, no, me espero al otro fin de semana para comenzar a aprender. Tal vez la noticia que puede ser impactante, si hoy estás comenzando en computación cuántica, ya hoy estás tarde para comenzar a aprender computación cuántica, porque ya existen en el mundo más de 500,000 profesionales, investigadores, entusiastas que están trabajando y desarrollando soluciones sobre computación cuántica. Ya hoy hemos llegado como humanidad a más de 500 startups en el mundo que están trabajando computación cuántica. Entonces, si hoy quieres comenzar, hoy debes comenzar teniendo muy claro que el reto significa que debes aprender más rápido, que debes adaptarte mucho más rápido. No está tarde porque toda la oportunidad no se ha pasado. Existe una oportunidad gigantesca y esto va a dar muchos años hacia adelante. Pero montarse desde ya en esa ola, pues es el momento correcto para comenzar a hacerlo. ¿Y por qué es el momento oportuno? Porque con computación cuántica todo se trata acerca del tiempo, la velocidad y la oportunidad. Podrían decir ustedes, sí, pero es que computación cuántica se trata de física cuántica, del spin de los electrones, de superposición, de enredo cuántico. Sí, a nivel técnico, a nivel tecnológico y en profundidad se trata en ese sentido. Pero a nivel del mundo real, de lo que sucede en la economía, el mundo empresarial, estamos hablando que es tiempo, velocidad y oportunidad. Aquí hay algo muy importante y les cuento experiencias que yo he tenido. He tenido practicantes de ingeniería mecatrónica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de la Universidad de Córdoba en ingeniería de sistemas, y han cogido estos temas de computación cuántica y han creado software y han creado algoritmos cuánticos que han sido sencillos, claro, porque por algún lado uno tiene que comenzar, pero han comenzado a lograrlo. Y las mentes jóvenes, y aquí tal vez los colegas que desarrollan software y que llevan algunos años o décadas desarrollando software dirán, no, yo no estoy muy de acuerdo, pues hacer un cambio de mentalidad entre software tradicional, entre código tradicional, por más que haga inteligencia artificial, a escribir código en computación cuántica, pues es mucho más fácil para estas mentes jóvenes, para estas mentes que están comenzando a explorar conocimiento, hacer ese cambio que a los que ya llevamos un poquito. No significa que sea imposible, significa que es un tema de tiempo, de velocidad y oportunidad que tenemos nosotros que avanzar. Computación cuántica se trata de resolver problemas complejos que hoy en día no tienen solución a través de una tecnología que está naciendo en este momento. Cuando digo esto, ábranse a la idea que significa pensar totalmente fuera de la caja. Si ustedes quieren resolver algo con computación cuántica, con la misma estructura de pensamiento que se tiene hoy en día, pues ya de entrada estamos comenzando de forma rara. Necesariamente tenemos que comenzar a pensar en un esquema fuera de la caja, en cómo nosotros podemos resolver retos con computación cuántica como nunca antes se habían resuelto, porque nunca antes habíamos tenido una tecnología con la capacidad y poder de cómputo que tiene computación cuántica. Quiero profundizar un poco en por qué esta oportunidad significa pensar específicamente en términos de mercado. Entonces quiero mostrarles aquí, esto es un estudio de Gartner, de dónde se pueden encontrar oportunidades en computación cuántica. Ahora, este estudio tiene un sesgo considerable, que primero es de hace unos pocos años y segundo que se enfocaron en solo algunas áreas que son como las top que se están moviendo hoy en día en computación cuántica. Mas no significa que si no está en esta gráfica, no exista. Entonces voy a comenzar por algunos por aquí. Ya que tengo aquí el mouse, Quantum Machine Learning. Inteligencia artificial tal vez es uno de los temas computacionales que hoy en día se enfrenta a las mayores limitantes de poder de cómputo. Y muchos me dirán, sí, pero es que existen las super GPUs y podemos utilizar esas tarjetas, entonces yo puedo poner esas máquinas que tienen cientos de miles de cores de procesamiento y muchas GPUs y toda la cosa. Y con todo y ello, hoy en día, en cosas en inteligencia artificial como visión computacional, como lenguaje natural, se generan un reto
tan grande que no logran la profundidad de solución y de contexto y que requieren unos tiempos y capacidades de procesamiento muy, muy altas. Entonces, inteligencia artificial o machine learning cuántico es uno de los temas que va a cambiar considerablemente. Pero aquí no se trata entonces de crear regresión lineal cuántica. Se trata de crear nuevos modelos que permitan resolver bajo técnicas y la visión de machine learning problemas que hoy en día o no estamos logrando solucionar o no es eficiente solucionar. Voy a irme a uno que a mí me encanta y es química cuántica. Todo esto relacionado con simulación de moléculas es un mundo que tiene toda la oportunidad por delante. Pensemos algo como esto. ¿Cuántas veces hemos visto en la historia de la humanidad que se genera un químico o un producto basado en químicos que daña el medio ambiente, que afecta a la salud de las personas, que no logra los resultados, que tiene efectos adversos, que tiene una cantidad de cosas? Durante prácticamente los últimos 100 años eso ha sido una situación muy normal. ¿Podríamos nosotros hoy en día desarrollar mejores materiales, más amigables con el medio ambiente, más amigables con la salud, mucho más eficientes, que no contaminen, si tuviéramos un entendimiento más profundo de las moléculas, sus interacciones y lográramos mejores simulaciones? ¿Cuál es el reto ahí? Pues es que simular una reacción química, simular una molécula y sobre todo las que comienzan a ser más complejas requieren un poder de cómputo, una memoria muy, muy alta. Les cuento, hay empresas del sector químico a nivel mundial que son dueñas de supercomputadoras, empresas que tienen la 10ª, la 15ª computadora más grande del mundo y ni con eso tienen el poder de cómputo suficiente para lograr la simulación de todo este tipo de moléculas. La química cuántica es un camino, es una oportunidad de negocio que se abre gigantescamente. Antes de mirar estas otras tres o profundizar dentro de este diagrama, pues quiero que vean una pequeña reflexión que está comenzando a surgir acá. Ya hablamos de machine learning cuántico. Eso significa que hay que saber de computación cuántica y hay que entender qué significa escribir o generar soluciones con técnicas de machine learning. Cuando hablamos del mundo de machine learning, pues entonces comienza a hablar uno aprendizaje reforzado, aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje profundo, ¿cierto? Cuando hablamos de química cuántica, pues la palabra lo dice, estamos hablando de química específicamente. Entonces fíjense que el primer tema que surge aquí y la reflexión es: trabajar en computación cuántica necesariamente significa trabajar en equipo. Esto no se trata únicamente de escribir código, no se trata únicamente de saber cómo funciona la física cuántica, no solo de química, no solo de machine learning. Se trata de hacer una integración interdisciplinaria, multidisciplinaria de conocimientos y aprender a trabajar en equipo. Si seguimos pasando, simulaciones cuánticas. Existe todo un mundo de cosas que se pueden comenzar a lograr con simulación cuántica. No más miremos y pensemos escenarios como tráfico aéreo, como sistemas de salud, como lo que está sucediendo con la pandemia, sistemas de tráfico, entre muchos otros que pueden ser simulados y mejorados. Entonces, imagínense ustedes un computador cuántico manejando el tráfico de una ciudad, haciéndolo más eficiente y reduciendo, les pongo en algo, un 20% de los trancones. ¿Cómo mejoraría la calidad de vida de una ciudad en ese sentido, de su comunidad? Comunicación cuántica es otro tema supremamente importante. Hoy en día tal vez nos impresionamos de la velocidad del 5G. El otro día leía un artículo por allá y decía, no, es que el 6G todavía es mucho más grande. Entonces nos impresionamos un poco con esas velocidades. Pero aquí quisiera que lo reflexionáramos desde el tema de quantum entanglement o el enredo cuántico, ¿no? Y pues no hay nada más rápido que inmediato. Yo hago un cambio en un átomo, en una parte del universo, y ese cambio se vio reflejado en el mismo instante por ese enredo cuántico en ese otro átomo en otra parte. Ahora, si pusiéramos eso en términos de comunicación cuántica, imagínense ustedes que desapareciera el lag, que desaparecieran los bloqueos, que yo pudiera pasar cualquier volumen de datos
no de un segundo a otro, de forma inmediata, de un país a otro, totalmente a través de comunicación cuántica. Y algoritmos cuánticos, yo realmente diría que algoritmos cuánticos cobija todo esto, pero van a salir muchos tipos de algoritmos que se pueden organizar y simplificar acá. Si quisiéramos profundizar en todas estas palabras y estas rayitas, podríamos quedarnos aquí horas conversando de todas las demás oportunidades que pueden salir en computación cuántica. Vean, sale física, matemáticas, química, biología, computación, nuevamente machine learning. Y comienzan a salir cada vez más palabritas ahí, y seguro si quisiéramos seguir haciendo zoom y zoom y zoom a eso, vamos a encontrar cada vez problemas más complejos que podemos resolver. ¿Qué deberíamos tener en cuenta nosotros? Primero, ¿qué problemas deberíamos resolver con computación cuántica? Esto no se trata de convertirlo en una moda, como sucede con muchas cosas, y entonces salió inteligencia artificial y queremos resolver todo con inteligencia artificial, y entonces construimos una regresión lineal hasta para resolver una suma. No, eso no tiene sentido. Tenemos que identificar realmente qué tipos de problema vale la pena resolver en computación cuántica. Y ahora que vean, un tema importante es que computación cuántica es eficiente para resolver algunos problemas, y entre más complejo es el problema, más eficiente se logra con computación cuántica. Pero al contrario, si el problema no es lo suficientemente complejo, pues no se va a resolver de forma correcta con computación cuántica. Otra pregunta que debiéramos hacernos nosotros: ¿qué conocemos nosotros? ¿Qué sabemos nosotros para resolver? Es muy importante aquí salirnos de nuestra zona de confort, salirnos de nuestra zona tal vez de creer que sabemos o tenemos mucho conocimiento, y comenzar a hacer un inventario de lo que de verdad sabemos y todo lo demás que desconocemos. Porque esto nos permite resolver esto. ¿Qué necesitamos nosotros aprender para resolver este reto? Y más importante aún, puede que nosotros identifiquemos que necesitamos aprender, pero sabérnoslas todas se va a volver casi que imposible, y cada vez que avanza la tecnología, las áreas de conocimiento, las ciencias, los modelos de negocio, saber en profundidad de todo pues es cada vez más complejo. Por eso viene esta otra pregunta: ¿quién debería ser mi equipo con el que yo quiero trabajar? Y fíjense cómo llegamos a esa reflexión final, que cualquier problema que resolvamos de computación cuántica se trata de trabajo en equipo y de integración en equipo. Entonces aquí no se trata que los programadores son mejores que los matemáticos, o que los físicos, o que el que está de negocio, o que el que está de marketing. Todos son igual de importantes y aportan valor a la construcción de este tipo de soluciones. Y todos deberían estar en un equipo de computación cuántica para resolver ese tipo de escenarios y retos. Y si quisiéramos verlo porque es real, pues fíjense que ya se está comenzando a hacer aplicaciones de computación cuántica hoy en día. Y cuando les decía hace unas diapositivas que computación cuántica ya es una realidad, pues vean, se están utilizando computadores cuánticos como un nivel último de defensa para las crisis financieras. Algunos tipos de aplicaciones en los que se está utilizando computación cuántica: predicción de precios, ciberseguridad, criptografía, blockchain, fintech, todo el mundo de las fintech, inteligencia artificial, entre muchos otros temas. Pero sí, es que estos son solo palabritas de lo que se puede hacer. ¿Quién de verdad está trabajando computación cuántica? Bueno, miremos algunos ejemplos. Barclays, un banco muy grande en el mundo, ya está utilizando computación cuántica. Y aquí viene un mensaje supremamente fuerte. Cuando la banca le pone cuidado a una tecnología, es porque esas tecnologías tienen futuro. Y si no, los llevo a pensar en esa época de Thomas Alva Edison, de George Westinghouse, de Nikola Tesla, y había una gran rivalidad entre ellos, y más allá de la rivalidad tecnológica que existía entre la corriente alterna y la corriente directa, fíjense cómo Morgan Stanley terminó finalmente metido en el tema y siendo el banco que jugaba para todos los bancos, y siendo el banco que ganaba todo el potencial y se posicionaba ahí. Por un lado, por el otro, le apostó a la energía y terminó siendo el mayor ganador de todo eso. El ganador no fue Thomas Alva Edison, ni Westinghouse, ni Tesla. El ganador final terminó siendo Morgan Stanley. Y 100 y pico de años después,
sigue siendo uno de los bancos más grandes del mundo. Entonces, si hoy en día los grandes bancos ya le están poniendo cuidado a computación cuántica, nosotros ya deberíamos estar comenzando a crear algoritmos basados en computación cuántica. Y no se queda ahí, que podrán decir así, pero es que esos bancos gringos pues ya le están haciendo. Pues fíjense que este es un banco europeo, español, y también le está haciendo a computación cuántica, y tal vez BBVA es uno de los bancos hoy en día líderes que están integrando computación cuántica en todo este proceso. Entonces, pues cobra mucho sentido decir nosotros, pongámosle cuidado a la computación cuántica. Quiero devolverme aquí un poquitico, porque esta reflexión para mí es muy importante. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros aquí en Colombia? Hoy en día, pues, algunos que estarán en Montería en este momento, no sé si nos escuchan de otras ciudades de Colombia e incluso de otras partes de Latinoamérica, ¿qué puedo yo comenzar a hacer hoy en computación cuántica? Pues yo digo, el negocio nos lo ha mostrado, la tendencia nos lo ha mostrado lo que ha sucedido en el mundo de la tecnología. Me devuelvo 40 y algo de años cuando Microsoft va y le dice a IBM, yo quiero que usted ponga mi sistema operativo en cada computador que venda. E IBM dice, no hay problema porque el negocio es la venta de computadores. Volvemos a saltar 40 años. Microsoft es una de las empresas más grandes del mundo, fácilmente 10 veces más grande que el mismo IBM. Entonces, hoy en día, lo que va a suceder es que estas computadoras cuánticas, así como se las estaba mostrando por aquí, otra vez hacemos un pequeño saltico, este tipo de computadoras cuánticas pues se van a comenzar a ofrecer como servicios en la nube, y vamos a poder consumir estas computadoras como servicios en la nube. No es que yo necesite tener la computadora cuántica en la casa, o que entonces venga la próxima computadora que compro con procesador normal y con un procesador cuántico al lado. Seguro eso va a llegar a suceder en algún momento. Pero hoy en día lo que tenemos que pensar es que el procesamiento cuántico se va a comenzar a ofrecer en la nube, y el mercado en el que nosotros nos debemos comenzar a enfocar es el desarrollo de algoritmos y el software cuántico. Ahora ustedes me dirán, ¿y cuándo se va a comenzar a ofrecer este servicio de computación cuántica en la nube? Pues yo les diría que hay que cambiar la conjugación del verbo, porque ya no es cuándo lo comenzarán a ofrecer, sino ya uno encuentra empresas como Microsoft en Azure que ofrecen procesamiento cuántico, empresas como Amazon en su nube en AWS que ofrecen procesamiento cuántico, IBM incluso tiene acceso al IBM Q, que es el sistema de computación cuántica de ellos, y se pueden registrar de forma gratuita y hacer uso de una computadora cuántica real de forma gratuita. Entonces, fíjense que ya no es cuestión, ¿y yo cómo accedo al recurso? Hoy en día ya es cuestión de comenzar a hacerlo. ¿Por dónde se comienza esto? Quiero cerrar con dos conceptos que son muy importantes en este sentido, y es porque me comprometí con ustedes a decirles por qué deben comenzar con computación cuántica y cómo deben comenzar a estudiar esto. Y quisiera comentárselos como un pequeño cuento. Y en todo cuento, pues hay un príncipe, ¿cierto? Y también hay un villano en el cuento. Pues el príncipe de nuestro cuento, aquí quiero tratar de explicarlo con esto, pues es el estado de spin del electrón. ¿Por qué digo que es el príncipe de nuestro cuento? Porque gracias a él tenemos la capacidad de utilizar los qubits, que son los quantum bits o la unidad de medida en computación cuántica, que nos permite a nosotros resolver problemas a través de dos características, que son la superposición y el enredo cuántico. Ya vamos a profundizar un poquito más en ello. Pero quiero que entiendan un poco más el reto de por qué tenemos un príncipe en este cuento y también tenemos el villano del cuento, ¿cierto? Entonces, así como en todo cuento tenemos el príncipe, pues también tenemos un villano en este cuento. Y pues me voy a volver un poquitico, y esto no es que sea culpa del señor Heisenberg, ¿no? El señor Heisenberg, con su principio de incertidumbre, pues lo que hace es descubrir que existe una relación y una medida de incertidumbre en todo en el universo. No es culpa de él. Pero lo que sí sucede es que la incertidumbre, el solo hecho que exista un observador, pues cuando yo voy y observo, digamos, ese electrón que tiene ese estado de spin, pues estoy interfiriendo en la medición. Y eso es el reto principal que genera al hardware cuántico hoy en día. ¿Cómo yo logro mantener mediciones confiables al hacer una medición yo en mi posición de observador,
sin interferir en el resultado y en el experimento. Y ahí es donde existen diferentes tecnologías de computación cuántica que están logrando esos avances. Y entonces quiero que se fijen en algo importante, es que yo les digo, existen diferentes tecnologías. Y eso es bien importante porque a hoy nosotros en computación clásica solo tenemos dos tecnologías con las cuales ejecutamos computación. Procesamiento CISC, que es un set de instrucciones complejo, y procesamiento RISC, que es un set de instrucciones reducido. Y digamos que hay una tercera que es el AMR que hay por ahí, ¿cierto? Pues en computación cuántica tenemos más o menos 6 alternativas de tecnologías sobre las cuales se está trabajando computación cuántica. Están superconductores, están trampas de iones, entre otras tecnologías. Eso significa que hay una muy alta probabilidad que cada día salgan mejores computadoras cuánticas. Y ahí es donde viene un reto importante que nosotros tenemos que aceptar. Pues nosotros que nos queremos montar en esta ola de computación cuántica, tenemos que ser capaces de escribir algoritmos y software basado en computación cuántica que funcione en cualquiera de las tecnologías cuánticas que hay hoy en día. Porque lo que no es tal vez fácil de decir hoy en día es quién va a ser el ganador del hardware cuántico. Hay muchos competidores, desde empresas gigantescas como IBM hasta startups que nacen y que reciben buenas inversiones para desarrollar sus hardware cuánticos. Entonces, en este sentido, pues lo que tenemos que apostarle, los que nos vamos a montar en esta ola, en el software y en los algoritmos cuánticos, pues es a crear algoritmos que funcionen en todas las tecnologías. Y para ello, pues tenemos nosotros que aprender a aprovechar y pensar en esas unidades que son las que utiliza la computación cuántica. Aquí tengo un video que trata de explicar qué es un qubit. Un bit clásico pues tiene unos y ceros, un bit cuántico es 1 y 0 al mismo tiempo. Y esa capacidad de combinaciones que se genera a través de la superposición es la que nos permite a nosotros lograr ese gran potencial de la computación cuántica. Entonces, si yo lo trajera en algo como esto, superposición, lo que me permite a mí es tener muchos posibles estados y resultados en una sola transacción. Entonces, fíjense aquí, incluso n es la cantidad de qubits que yo tengo y la capacidad de respuestas y estados que yo tengo es 2 a la n. Cuando en computación clásica generalmente es n al cuadrado las respuestas que yo tengo. Entonces vean cómo es esa diferencia exponencial de obtener respuestas. Los invito a pensarlo de esta forma. Si yo me enfrentara a un problema y para resolver ese problema tengo que abrir puertas y tengo 100 posibles puertas que abrir, con computación clásica, con cualquier algoritmo, yo tengo que crear un algoritmo de búsqueda en el cual voy abriendo de puerta en puerta y a medida que abro puertas tomo una decisión para mirar cuál era la puerta correcta que debía abrir. Y eso indica que un problema en computación cuántica, cuando mínimo, podría tomarme a mí abrir 51 puertas para encontrar la respuesta correcta, a menos que por suerte la primera puerta lograra la solución. Con computación cuántica es muy diferente. Computación cuántica lo que hace a través de la superposición es abrir las 100 puertas al mismo instante y en el segundo instante toma la decisión de cuál de esas 100 puertas era la correcta. Fíjense esa diferencia tan grande de procesamiento. En la computación clásica, abrir cada puerta es un paso. Eso significa que yo al menos tengo que dar 51 pasos para encontrar la respuesta y existe una probabilidad incluso que tenga que dar los 100 pasos para encontrar la respuesta. Y en cada paso tengo que hacer una evaluación de si es o no es la correcta. O sea que podríamos decir que cada paso está multiplicado por 2. En computación cuántica, el primer paso es abrir todas las puertas, el segundo paso es identificar cuál era la puerta correcta. Algo que resuelvo en 100 o más pasos en computación cuántica, en computación clásica, en cuántica se resuelve con tan solo 2 pasos. Ahora lleven esto a problemas reales, a la creación de una vacuna. ¿Cuántas posibles combinaciones podría yo hacer de moléculas con las moléculas que conocemos para encontrar una vacuna? Las combinaciones pueden ser, no voy a decir que infinitas, pero sí muy, muy grandes. Computación cuántica tendría la capacidad, tal vez no de resolver todas las posibles combinaciones en una sola, pero el hecho que resuelva el 10 o el 15% de combinaciones en una sola,
está haciendo mucho más rápido de lo que la computación clásica podría lograr. ¿Esto qué significa? Que los invito a que el primer reto que tenemos que asumir es pensar en superposición todo el tiempo. Aprender a pensar cómo sería si obtuviéramos todas las respuestas en el primer instante. ¿Cómo diseñamos nuestro algoritmo para que al tener todas las respuestas pueda identificar y hacer una búsqueda más eficiente de cuál sería la respuesta correcta? No como sucede hoy en día, que vamos siguiendo un rastro de migajas y el algoritmo es cómo poder seguir el rastro de migajas de forma más inteligente. Y fíjense que eso es un cambio de mentalidad, no solo de codificación ni de programación, de solución del problema totalmente diferente. Y el segundo aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta, pues es que tenemos que pensar que computación cuántica, a través de su enredo cuántico, pues nos va a permitir a nosotros también generar comunicación y transferencia de estados en tiempo real. Por primera vez nos vamos a enfrentar nosotros a tener, llamemos, comunicación en tiempo real. Y cuando hablamos en tiempo real me pueden decir, pues es que yo estoy escuchando ahí, les aseguro que hay unos delays, un pequeño lag de unos cuantos milisegundos o segundos en toda la cadena de saltos que se dan en esto. El solo hecho, si lo analizáramos tecnológicamente, la voz está saliendo de mi computador que está ubicado en Bogotá con un proveedor de internet que es ETB y pasa por mi router interno, mi firewall, pasa por el router de ETB. Entre ETB hasta llegar a la central no tengo idea por cuántos routers pasa. Entonces podríamos estar diciendo que entre mi conversación y ustedes pueden existir 30, 40, 50 saltos que está dando la comunicación. Y eso va sumando tiempo, que pueden ser corticos, claro, porque va casi a la velocidad de la luz por ser energía, pero casi la velocidad de la luz no es inmediata. Quantum entanglement, con las capacidades, y esto va a sonar un poco extraño, pero no es que sean las capacidades que brinda la física cuántica, sino lo que estamos aprendiendo cada día como ciencia y como humanidad de la física cuántica, pues nos está mostrando que vamos a poder llegar a sistemas de comunicación totalmente eficientes. Los invito a pensar en algo como esto. ¿Por qué el manejar esos robots que han puesto en Marte toma a veces un retraso de tiempo de 40 segundos? Pues porque la comunicación, por más que va y viene, las distancias en el universo son tan grandes que la misma velocidad de la luz del Sol le toma 8 minutos en llegar a la Tierra. 8 minutos. Quantum entanglement podría ayudarnos a nosotros a reducir esos tiempos de comunicación superando esas barreras. No quiero aquí profundizar en cómo esto difiere de la física convencional, de la física clásica, cómo esto funciona en unos niveles diferentes a todo lo que nos habla Einstein de la relatividad general y la relatividad especial, pero el punto importante es, comiencen a entender por qué la superposición y el enredo cuántico son esas dos variables fundamentales que nosotros debiéramos comenzar a integrar hoy en nuestras vidas en computación cuántica. Se vuelve sumamente importante, fundamental, que nosotros comencemos a compartir, a aprender de computación cuántica y a pensar qué tipos de problemas podemos resolver. Ahora, para finalizar, no voy a entrar aquí a cada link, pero quisiera decirles que si a través del profesor Cristian y a través del profesor Hernán nos contactan, yo les comparto esta presentación. Hay 3 slides llenos de links que les pueden servir para comenzar a aprender computación cuántica. No son los únicos, son muchas más alternativas para que ustedes comiencen a aprender de esta tecnología. Mi mensaje final es, por favor, montémonos en esta tecnología cuántica. Es el momento correcto. Hoy en día ya podríamos estar tarde para comenzar a montarnos porque ya hay muchos que están aprendiendo, pero todavía es el momento antes de que esto se vuelva más masivo. Es una gran oportunidad que puede transformar nuestras vidas, nuestras carreras, la tecnología y por primera vez en nuestras vidas, no pararnos en hombros de gigantes, sino ser nosotros esos gigantes que van a soportar en los hombros a las futuras generaciones en tecnología. Espero que lo hayan disfrutado y de verdad que a todos muchísimas gracias. Muchas gracias, Jean-Philippe, a ti por esta presentación tan interesante. Te comento que esto fue un reto terrible, por ejemplo, cuando yo en 2011, estando en Chile haciendo mi doctorado, empecé a escuchar
del telescopio Vera Rubin, un telescopio compacto de 8 metros, son telescopios grandes con cúpulas de 40 metros de alto. Imagínate tú, y estos son los telescopios compactos ahora, estamos en la era de los telescopios gigantes y los extremadamente gigantes, ¿no? Con cámaras súper grandes, la cámara del LSCT, que es el Gran Telescopio de Rastreo Sinóptico, era de, si me acuerdo bien, 3.2 gigapíxeles. Es de campo amplio, es un campo inmenso. Este telescopio va a hacer prospección, te puede recorrer o escanear todo el cielo completo en 3 noches, con imágenes nítidas, ¿sí? Y había un problema en esa época de cómo toda esa cantidad de información, eran 1.28 petabytes de datos que había que llevar de La Serena a Santiago y de Santiago a Alemania sin compresión, imagínate. Entonces era un reto tecnológico y pues aquí entra toda esta parte de computación cuántica y todas estas herramientas digitales a ser una forma o una opción de trabajo, ¿no? Ya también ese romanticismo de uno como astrónomo que iba a la montaña, se sentaba, su noche de observación y tomaba sus datos y después reducía, ya eso es una ilusión, ya el astrónomo no va a la montaña, los datos le llegan a su casa, ¿sí? Es fantástico, utilizamos Machine Learning, ingeniería de datos, ciencia de datos para todo, ¿no? Como tú dijiste, manejo en bancos, en la economía mundial, en astronomía, en física, en todos lados. Es muy interesante también esa parte tuya, que tú eres físico, matemático y administrador de empresa, ¿no? Y con respecto a eso tenemos una pregunta de Luis Miguel Patiño Buendía y dice: como empresario, ¿existe alguna pequeña señal acerca de la demanda de profesionales en computación cuántica en Colombia? Esa está difícil. No sabría decirles si específicamente en Colombia. Spin Quantum Tech, no sé si todavía seamos la única, pero tal vez somos de las pocas empresas en computación cuántica en Colombia. Y pues muy honestamente no es que salgan cantidades de ofertas en Colombia en computación cuántica, pero lo que sí les puedo decir es que hoy en día a nivel global yo he visto una tendencia bastante incremental, perfiles enfocados en computación cuántica, y no solo físicos, no solo programadores, sino personas que incluso entiendan estos modelos y se integren a la parte del negocio. Para contarles así por encima, en mi LinkedIn, una red que les recomendaría mucho seguir si se quieren meter en los temas de ciencia de datos, en inteligencia artificial, en computación cuántica y comenzar a hacer las conexiones adecuadas. Yo creo que no pasa una semana sin que vea fácilmente 4 o 5 oportunidades a nivel mundial buscando computación cuántica, y no pasan una semana sin que vea 2 o 3 emprendimientos que recibieron inversión para fortalecer su capacidad en computación cuántica. Entonces, si bien es cierto, no puedo decir cuál es la demanda que hay hoy en día en ese mercado, y tal vez no porque no exista, sino porque yo no he investigado esa parte en demanda laboral. Lo que sí les puedo decir es que es una demanda que se está comenzando a dar, que es una demanda que está creciendo y que seguramente en los próximos años va a ser mayor. ¿Qué es lo que sucede? Ser programador cuántico o ser investigador cuántico o ser un desarrollador de negocios cuánticos no es algo que se aprenda en 3 meses, en 6 meses, en un año. Es una habilidad, una competencia que va a demandar un tiempo real o un tiempo un poco más amplio para poder uno aprenderla, y que tiene un reto, yo diría, extra, es que la computación cuántica, si bien es cierto ya es una tecnología real hoy en el mundo, también es una tecnología que sigue en constante y continuo desarrollo. Comparado con la computación clásica, pues hoy en día lo único que sucede es que le agregan más transistores a un procesador y que mejoran las velocidades de procesamiento y les agregan los cores, pero no está cambiando la tecnología. En cambio, en computación cuántica no solo se trata de que están agregándose nuevos qubits, sino se están desarrollando átomos sintéticos, se están desarrollando nuevas formas de lograr comunicación en los qubits, en los electrones.
y eso termina incidiendo. No entramos en aspectos técnicos, pero por ejemplo en la decoherencia que puede tener la máquina cuántica, que termina al final del día influyendo en el tipo de algoritmo o cómo yo lo debo desarrollar. Y eso va a cambiar, que lo que yo escribo hoy seguramente lo tengo que actualizar en 6 meses. Entonces ahí es donde se vuelve importante comenzar hoy, para que cuando exista una mayor creciente de ofertas, pues yo me pueda postular. Que sí me uno a lo que dice el profesor Hernán, y sí está sucediendo en el mercado cuántico. Las oportunidades están saliendo en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Norteamérica, pero es que no importa si la persona está allá. Hoy en día, en un mundo virtual totalmente conectado, lo que necesitan es que la persona sepa, que la persona sea capaz de aprender, que aprenda rápido. En muchos casos, que sepa muy buen inglés y tiene la oportunidad en sus manos. Porque es que el computador cuántico tampoco le van a decir, vea, usted señor que va a programar computador cuántico, o usted señora que va a programar computador cuántico, tenga, le entregamos aquí un computador que usted conecta en su casa cuántico y apaga media ciudad por conectar el computador, ¿no? Le van a decir es, tenga este acceso aquí a un panel, como así como muchos programan con Google Colab o con muchas cosas por el estilo, pues entran a un panel por el estilo, programan computación cuántica. Yo no tengo la máquina cuántica al lado, pero sí tengo que entregar una solución y un algoritmo. Entonces es el momento correcto de comenzarnos a preparar. Seguramente esa pregunta también puede ir, ¿y cómo le están pagando a los programadores o a los profesionales que se mueven en el mundo cuántico? Pues lo que he escuchado es bastante bien. Mejor que a los científicos de datos, y se están dando buenas oportunidades en ese sector. Ya, Félix, antes de hacerte la segunda pregunta, quiero que nos cuentes de todas estas ramas de la ciencia cuántica o de la computación cuántica, ¿en cuál se especializa NIQ? Esa pregunta está buena. Nosotros tenemos 2 áreas específicas en las que estamos realizando nuestra investigación. Primer punto es todo lo de ciberseguridad y encriptación de datos. ¿Por qué? Porque nuestros estudios de mercado, fíjense lo que digo, estudios de mercado, no lo que a mí me pareciera o me gustara, sino lo que ha mostrado los estudios de mercado, esas tendencias, es que todo lo relacionado con seguridad de datos es uno de los temas que más se va a ver afectado e impactado en la llegada o en la salida de los computadores cuánticos de mayor capacidad. Y el segundo punto, pues, es inteligencia artificial, justamente porque nuestro negocio en NIQ es muy de la mano de inteligencia artificial. Entonces tenemos que dar esa, llamemos, no transcripción, pero sí ese salto en nuestros algoritmos actuales en NIQ de inteligencia artificial, que están basados en computación clásica, pues a computación cuántica de inteligencia artificial. Esas son nuestras 2 áreas de investigación. Bueno, ya que me respondiste esa pregunta, te va a quedar muy fácil responderme la siguiente, que nos la hace Pedro Pablo Rosario Vargas, y dice: ¿llegará un punto donde Colombia deje de ser un país consumidor y se vuelva un productor de las futuras tecnologías cuánticas? Ese es mi sueño. Vean, yo he tratado de que la mayor cantidad de personas en Colombia, y siempre lo digo, móntenme la competencia. Es más, si quieren montarme la competencia, escríbame un correo y le cuento cómo montarme la competencia. Colombia necesita más startups en computación cuántica. No solo se trata de tener profesionales o solo tener desarrolladores cuánticos o profesionales y expertos en computación cuántica. Se trata de crear todo un ecosistema que permita desarrollar negocios, sociedad, educación, crecimiento desde la computación cuántica. No puedo decir si Colombia lo va a lograr o no. Yo no tengo el cómo decirlo, pero lo que sí les puedo decir que ese sería un sueño espectacular, que Colombia dejara de ser un consumidor de computación cuántica o de computación tradicional, y Colombia se volviera un país líder en computación cuántica, que en vez de consumir algoritmos, salga que los algoritmos son generados en Colombia para el mundo. Yo quisiera ahí de pronto que tomáramos el ejemplo como países como Japón, después de todo eso que tuvieron en Segunda Guerra Mundial, trabajar en equipo, trabajar disciplinados, trabajar enfocados, lograron una transformación, ser excelentes, crear calidad, cero mediocridad, lograron llegar a una transformación y hoy en día son líderes en tecnología, en inteligencia artificial, en muchos aspectos. Como un país como India, con más de 1.1 millones de habitantes,
está transformándose a través de la tecnología. India es uno de los países donde más inteligencia artificial se genera, más desarrollo de software se genera para todo el planeta. Pues eso indica que nosotros en Colombia también podemos lograrlo, tenemos que montarnos todos en esto, y yo creo que el mayor reto aquí no es aprender computación cuántica. Y perdónenme, yo quiero aprovechar el escenario para decirlo, pero el mayor reto es aprender a trabajar en equipo. No a que siempre queramos hacerle la zancadilla al otro, que queramos no dejar que el otro crezca, a que yo quiero ser el más vivo y siempre ganármelas, sino aquí es venga, démonos la mano y comencemos a aprender a trabajar en equipo. Seamos éticos, seamos responsables, seamos de palabra y comencemos a crear una tecnología que pueda transformar no solo el país, a nosotros, a nuestra familia, a nuestra comunidad que tengamos alrededor. Te cuento que la mano de trabajo hindú o india es fantástica. Le mandamos saludos a Pankaj Kubayas, dos colegas sensacionales, y a Paramita Barai. Pankaj en India y a Paramita en San Paulo. Colegas queridísimos acá en Colombia. Jean-Philippe, aquí hay una pregunta. Alonso Jesús Bertel Nieto dice: ¿qué eficiencia tiene el algoritmo Shor y la PCF en el avance de la computación cuántica? ¿Qué eficiencia? El algoritmo de Peter Shor, comencemos un poquitico por la descripción de ese algoritmo. Pues lo que nos define a nosotros específicamente es cómo se pueden resolver la desencriptación, por llamarlo de alguna forma, de desencripción de algoritmos o de datos que fueron utilizando los métodos de factoriales de números primos muy grandes. ¿Qué sucede hoy en día? Pues se ha logrado demostrar que el algoritmo es capaz de resolver esos factoriales de números primos, pero no muy grandes. Cuando yo hablo de números primos muy grandes, estamos hablando de números primos de fácilmente 50, 100 o más dígitos que se puedan tener, que se vuelven difíciles de manejar y de ser computables en computación clásica. Se ha demostrado que el algoritmo puede funcionar. Hoy en día no hay una máquina cuántica que pueda llevarlo a un nivel mayor. Pero lo que podría decirles es, esa es una de las razones por las cuales pensar en ciberseguridad desde el inicio en computación cuántica vale la pena, porque va a ser uno de los temas que más se va a ver afectado. Y aquí se los pongo en un ejemplo. Incluso viene de esta definición del algoritmo de Shor, cuando se habla que RSA 2048, uno de los algoritmos de seguridad más fuertes que hay hoy en día en el mercado, con una supercomputadora podría tomar 200 años en ser, digamos, roto el algoritmo. Una computadora cuántica de suficiente tamaño, que hoy no hay, podría romperlo en 10 segundos o menos. Entonces, lo que hoy en día es virtualmente seguro, con la computación cuántica más adelante podría no serlo. Y esto no significa pues, que computación cuántica tenga que ser utilizado para cosas malas o para hackear. Esto lo que significa es que la ciberseguridad tiene que evolucionar al siguiente nivel, así como ha sucedido en computación y en muchas áreas de conocimiento a medida que tenemos avances, pues se tiene que dar el siguiente salto. Y en este caso es el salto a computación cuántica en ciberseguridad. Bueno, Jean-Philippe, ya hablamos de ciberseguridad, hablamos un poco de estrategias de mercado, ¿verdad? Yo voy a enlazar esa pregunta con esta que tengo aquí. Adicionalmente a estas dos partes en las que está trabajando NIQ, ¿sí? Tenemos estudiantes de física y matemáticos encantados con esto de la computación cuántica. ¿Qué visiones en Colombia concretamente para servicios basados en computación cuántica, adicionales a estos que ya hemos hablado acá? Y cuáles son los pros y los contras, porque estamos trabajando con seguridad bancaria acá, ¿sí? ¿Cuáles son los pros y los contras? Lo primero es que no podría decirles que hay muchos desarrollos de computación cuántica en Colombia. Podría caer en algo que no sea verdad, pero yo he hecho varias investigaciones y nuevamente digo, tristemente, siempre me aparece en Colombia ese Spin Quantum Tech, nuestra unidad de investigación en computación cuántica. Yo quisiera que salieran universidades, más startups, más proyectos en Colombia haciendo computación cuántica. Lo que sí puedo responder es que, por ejemplo, en ese evento donde nos conocimos con el profesor Cristian, que creo que fue sobre junio, hablando de computación cuántica en Latinoamérica, se presentaron startups de Argentina, de Uruguay, de Chile, de México, de Brasil,
mostrando soluciones reales de computación cuántica más allá de la ciberseguridad. Por ejemplo, planeación logística es una de las soluciones que recuerdo mostraron en ese momento. Análisis de riesgo financiero mostró una empresa, también creo que fue una empresa de España. Entonces, fíjense cómo aquí estamos comenzando a resolver problemas que es posible resolver ya, pero problemas que no se habían abordado eficientemente desde otros tipos de alternativas hoy en día. Entonces, más que decirles enfóquense en el mercado de Colombia, sí, claro, comencemos a crearlo en Colombia, comencemos a desarrollar en Colombia. Hay mucho que pudiéramos nosotros desarrollar de la mano de computación cuántica. Voy a irme a algunas ideas que podría yo echar así al aire en este momento. Imagínense, mejor planeación de los periodos de siembra de todos los productos que tenemos. Yo creo que Colombia es uno de los países que tiene un potencial agrícola como ningún otro en el mundo. Aquí donde se siembra algo se da, y se da muy bien. Entonces, imagínense una muy buena planeación y rotación de tierras basada en algoritmos de computación cuántica. No hablo de inteligencia artificial, sino de identificación de patrones que nos ayuden a desarrollar un potencial agrícola. Sabemos que en nuestro país, por su ubicación geográfica, el tema del clima es tal vez un poco complejo. Algoritmos de computación cuántica que nos permitan identificar y aprovechar mejor esos espacios climáticos y entenderlos de mejor forma. Podrían ser otro tipo de aplicaciones. Seguramente podríamos lograr cosas en términos de educación, en términos sociales. Yo creo que hay muchos tipos de aplicaciones. ¿Qué viene por detrás? Y aquí son cosas interesantes que tenemos nosotros que darnos cuenta. Hay más desarrollo de computación cuántica en otros países porque al mismo tiempo hay más empresas que invierten en investigación. Y aquí yo a mis colegas empresarios aprovecho para que nos demos duro nosotros látigo, y es decir, verdad es que también nosotros como empresas tenemos que comenzar a fomentar la investigación, en comenzar a decir, arriesguémonos a montar proyectos de investigación que sabemos que duran tiempo. Una investigación no se resuelve en 3 meses, no se resuelve a veces en 6 meses, que requiere más tiempo, que tenemos que ponerle recursos, pero que es sembrar al mediano y largo plazo para nuestros modelos de negocio. Tenemos que arriesgarnos los empresarios en ese sentido a que podemos ganar, a que podemos perder, pero se aprendió y marcamos un camino, y que ese proceso de investigación termina haciendo un impacto positivo en la comunidad que nosotros tengamos en ese ecosistema. Entonces, creo que falta algunas cosas de eso para poder también fomentar más en Colombia. Bueno, te cuento que teníamos a nuestro agrónomo de confianza por ahí, Adriano Flores, Álvarez Flores, conectado. Me puso muy contento ahora que empezaste a hablar de soluciones agrícolas. Jean-Philippe, lastimosamente por hoy se nos acabó el tiempo, pero qué conversa tan maravillosa acerca de computación cuántica. Qué bueno haberte tenido aquí en este espacio de la Facultad de Ciencias Básicas, que nos brinda para hacer estos coloquios de física y hacer estas conversaciones tan amenas. Profe Cristian, un espacio para usted, si precisa decir algo. Ya le tenemos la startup montada a Jean-Philippe. Gracias, Hernán. No, para nada. Me agradó mucho la charla, Jean-Philippe. Te agradezco mucho. Pues primero que todo aceptar estar aquí, ¿sí? Jean-Philippe, pues con su posición como la cabeza de la empresa, pues ya ustedes se imaginarán todas las actividades que tiene, y pues es muy importante para nosotros que él haya sacado este espacio para conversar aquí, para dar como él bien lo dijo, no una charla técnica, sino más como algo a nivel de motivación empresarial, pues precisamente para que pensemos un poquito por fuera como de lo académico, y que miremos que hay mucha oportunidad, más que todo para ustedes, para los chicos que se están formando ahorita, que se vayan abriendo una visión para estos campos tan interesantes como es en general las tecnologías cuánticas. Entonces, ya, Philip, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hernán, muchas gracias a ti por el espacio. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, tenemos para el próximo coloquio invitado al profesor Fernando Izaurieta desde Chile, con Agujeros Negros Destructores del Tiempo, su primer libro de divulgación científica, así que va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Y otra vez agradecerle al ingeniero Jean-Philippe Bernier y a ENIQ de estar presentes. Muchas gracias, Jean-Philippe.
Excelente tarde para todos. Gracias.